Universidad Adventista de Bolivia presenta el estudio de la Escuela Sabática. Este trimestre estudiamos los 3 mensajes cósmicos. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Una inmensa alegría de estar nuevamente con ustedes. Vamos llegando ya al final del trimestre, de este segundo trimestre del año 2023. Estamos cerrando con el mes de junio y próximamente tendremos una nueva lección. Y hoy tenemos un invitado especial para desarrollar el tema Encendidos con la Gloria de Dios. Es la última lección que estamos estudiando en este trimestre. Nos acompaña el pastor Cristian Calle. Bienvenido, pastor Cristian Calle. El pastor Cristian es el pastor capellán de las áreas de ciencias humanas, ¿verdad? Humanidades, sí. Donde están las carreras de psicopedagogía, psicología y actividad física y deportes, ¿verdad? Entonces, el pastor Cristian trabaja con los jóvenes que estudian esa carrera. Estamos aquí en la Universidad Adventista de Bolivia, Facultad de Teología. Antes de comenzar nuestro repaso de la lección, vamos a hacerlo con una oración. Pastor Cristian, por favor, diríjanos. Oremos. Cariñoso buen Padre, Señor, queremos agradecerte en este día, Señor, por tus bendiciones que derramas cada día sobre nosotros. Y porque podemos tener tu palabra, Señor, quien nos prepara, quien nos ayuda a estar listos, Señor, para los eventos finales de los últimos días. Pedimos en esta hora tu dirección, en este repaso de la lección, que tu bendición esté con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, vamos a desarrollar entonces esta lección que habla acerca de encendidos con la gloria de Dios. El título es impresionante, ¿no? ¿Cómo podemos estar encendidos y encender el mundo con la gloria de Dios? Y vamos a desarrollar nuestra lección en 3 partes, en 3 porciones. En primer lugar, vamos a ver cómo debemos prepararnos para esta crisis final que ya se nos aproxima y hemos estudiado durante todo el trimestre que estamos viviendo los últimos tiempos. En segundo lugar, vamos a ver la gloria de Dios. ¿En qué consiste la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Y finalmente, pues vamos a enfocarnos en lo que es el centro de toda la Biblia, del Nuevo Testamento y del Evangelio, que es el Cordero inmolado. Así que esas serán nuestras 3 secciones, pastor. Y en primer lugar vamos a abordar entonces acerca de cómo nosotros podemos prepararnos para esta crisis que ya se nos avecina. Pastor, ¿cómo es que debemos prepararnos para esta crisis? Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6, Pablo ahí nos amonesta y hay dos verbos que a mí me llamaron la atención, que dice allí que debemos estar vigilantes, debemos vigilar, estar atentos, y al mismo tiempo nos pide que seamos sobrios. ¿Qué significa esto de ser vigilantes y ser sobrios ahora que el tiempo final se aproxima? Perfecto. La Biblia aquí en 1 Tesalonicenses 5, versículo 1, en adelante, nos da algunas características de cómo van a suceder los eventos finales, ¿no? Y cómo un creyente cristiano tiene que prepararse. Me llama la atención porque todo el capítulo nos da algunos consejos, ¿no? Usa verbos y los verbos tienen la connotación de acción, ¿no? Interesante. Por ejemplo, acá en el versículo 10 dice, ¿no? Vigilemos que no durmamos, ¿no? Versículo 11, animaos. Dice, edificaos unos a otros. Versículo 12, dice, amonestándoos, ¿no? Más adelante también dice, amonesten a los ociosos, alenten, dice, a los de poco ánimo, ¿no? Qué interesante que la Biblia use diferentes verbos. Estos verbos a mí me dan la impresión de que está diciendo que tenemos que prepararnos, esperar la venida del Señor, sí, pero tiene que ser una espera activa, una espera en acción. ¿Qué es lo que sucede? O sea, no es una espera sentado, no voy a esperar aquí tranquilamente con las piernas cruzadas a ver qué ocurre. No, exacto.
Pasa algo interesante cuando uno va al médico, uno está esperando a que llegue la hora para ser atendido. Y a veces cuando uno está esperando, pues tú te fijas la hora y pasa mucho tiempo, ¿no? Y hasta uno se duerme mientras espera. Uno se duerme, exacto. Pero cuando uno está, no sé, yo recuerdo cuando era pequeño, con mi madre íbamos al dentista. Y mi madre pues sacaba un papelito y comenzábamos a jugar. 3 en raya, diferentes juegos, ¿no?, de niños. Mientras esperábamos. Y yo recuerdo que el tiempo pasaba muy rápido. Queríamos seguir jugando, pero ya era hora de entrar al dentista. Entonces, la espera que aquí propone la Biblia es una espera activa. Es una espera de ayuda entre hermanos, ¿no? Oren sin cesar, dice la Biblia, ¿no? Estén siempre gozosos, examínenlo todo, ¿no? Interesante. Con respecto al ejemplo que ha mencionado, pastor, quiere decir que si esa espera es activa, nosotros vamos a notar la venida del Señor Jesús más pronto. Exacto. Así como estabas en el dentista esperando, mientras hacías cosas, te pareció que el tiempo pasó rápido y más rápido fuiste atendido. Si nosotros esperamos al Señor Jesús en forma activa, trabajando, pues la venida del Señor Jesús será más pronto. Exactamente, totalmente. La Biblia dice que nosotros somos hijos de la luz. Interesante, ¿no? Que Dios nos ha provisto de la luz para que podamos alumbrar al mundo de esta luz. Y si nosotros estamos trabajando para el Señor, participando de las actividades espirituales, sin duda alguna, pues estaremos preparándonos para la segunda venida del Señor. Ok, muy bien. Entonces, una primera forma de prepararnos es siendo vigilantes, siendo sobrios y estando activos, ¿verdad? Ahora, otra forma de prepararnos, según lo que nos comenta el repaso de nuestra lección, es también buscando la verdad. Vivimos en un tiempo, pastor, de mucha confusión y que ha sido caracterizado por Babilonia, ¿no? Que ya lo hemos estudiado en lecciones pasadas, ¿no? Acerca de Babilonia, confusión. Hay tanta confusión, se dicen tantas cosas, verdades, mentiras. En medio de tanta confusión, ¿cómo nosotros podemos buscar la verdad? ¿Cómo podemos encontrar la verdad? ¿Dónde encontrar la verdad? Muy bien, la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 32, acompáñenme también los que están oyendo este repaso de la lección. Juan capítulo 8, versículo 32, nos dice pues algo muy bonito. Miren lo que dice la Biblia. Desde el versículo 31, ¿está bien? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar la verdad? Jesús mismo dijo, ¿no? En primer lugar, claro, seguirlo, estar con él, permanecer con él. Y posteriormente, la palabra de Dios, que es la verdad, es aquella que nos libera. La lección también decía y hacía énfasis que bueno, Satanás va a usar diferentes artimañas, engaños, ¿no? Para engañar al mundo. Decía la lección que, bueno, usará principalmente 2 mentiras, ¿no? La doctrina de la inmortalidad del alma y también el engaño del día incorrecto de adoración, que es el día domingo, ¿no? Y bueno, Satanás va a usar estos dos engaños con principal fuerza para engañar a los hijos de Dios. Y la única forma en la que nosotros podemos mantenernos en la verdad, no ser engañados, es pues yendo a la Biblia. La Biblia es la única verdad y bueno, según la Biblia es aquella que nos hará libres. Ahora, cuando dice la verdad les hará libres, ¿en qué sentido nos hace libres? ¿Qué significa esa libertad? O sea, la verdad, yo conozco la verdad y ahora soy libre para hacer lo que yo quiera, cualquier cosa. ¿Qué significa que la verdad nos hará libres? En el contexto bíblico, querido pastor, la Biblia dice que, bueno, el mundo está en pecado y que nosotros actualmente estamos sometidos bajo el pecado. Tenemos la tendencia a hacer lo malo, ¿no? Y cuando la Biblia dice que la Biblia es la verdad, entonces está diciendo que la Biblia nos libera del pecado, ¿no? Y bueno, esta libertad, claro, es una libertad pues consciente bajo la voluntad de Dios, porque hay otra libertad que se llama, mejor dicho, libertinaje, ¿no? Que es una libertad desmedida, sin control,
¿no? Y bueno, la Biblia nos habla de esa libertad que es bajo la dirección de Dios. Claro, si yo estoy en contra de las reglas, en contra de las normas, poniéndolo en tiempos actuales, ¿no? Si yo, por ejemplo, violo las reglas de tránsito, manejo a más velocidad de lo necesario, o voy sin licencia de conducir, o me cruzo una luz roja, cuando quebranto la ley de Dios por no respetar, o mejor dicho, cuando quebranto las normas de tránsito, pues no soy libre. Yo en cualquier momento me llevan preso, ¿no? Me pueden llevar preso. Pero si yo respeto lo que dicen las normas, pues nadie tiene por qué molestarme, ¿no? Quedo libre. Si yo respeto las normas que el Señor me ha dado, la Biblia, ¿no? La verdad que está en la Biblia, entonces soy verdaderamente libre. Exactamente, pastor. Ahora, pastor, en el libro de Mateo, capítulo 28, cuando Jesús habla a sus discípulos y les da el encargo de la gran comisión, les dice: toda autoridad, toda potestad, todo poder me es dado. Y les da la orden, ¿no? Ir y hacer discípulos en todo el mundo. Hay una palabra griega que se usa ahí que es exusía. Y esa palabra exusía es la misma que se usa en este pasaje que hemos leído, ¿no? Que significa poder, autoridad. Hablando de autoridad, nosotros vivimos en medio de diversas autoridades. Básicamente hay dos grandes autoridades que el mundo puede decidir. ¿Cuáles son esas dos autoridades, esos dos poderes en pugna, y cuál es la autoridad que nosotros debiéramos seguir? Perfecto. Yo creo que la Biblia es clara, ¿no? Al mostrarnos qué autoridades, pues hoy en día, hay para elegir, ¿no? En primer lugar está el bien y está el mal. Y esto lo vamos a ver en todo momento, ¿no? En la misma vida, incluso en las películas. Qué interesante que todas las películas, que el trama de las películas sea una lucha, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y bueno, finalmente pues es Cristo de un lado y es también Satanás, el enemigo de Dios, quienes están allí, luchando por nosotros y para que finalmente nosotros pues elijamos a uno, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta dice: ¿con qué autoridad, no? ¿O qué autoridad debemos seguir? Bueno, hay dos caminos para elegir. Y veamos lo que dice la Biblia. Mateo 28, versículo 18. Miren, Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, miren lo que dice aquí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí está claro, ¿no? La autoridad que envió a los discípulos en el pasado, fue Jesús. Fue el mismo Dios quien les dio la autoridad, incluso más adelante para sanar enfermedades, ¿no? Esa misma autoridad es la que nosotros tenemos que seguir. Es la autoridad divina, es la autoridad de Dios. Y esa autoridad de Cristo se plasma en su palabra, ¿no? En su palabra escrita, porque es la palabra de Dios, la que tiene autoridad, y esta es la autoridad que debemos seguir. Encontramos muchas supuestas verdades, diferentes proclamas acerca de qué es lo que debemos hacer. Hay una confusión entre la verdad y el error. Pero nosotros tenemos la luz bien clara, ¿no? Sabemos qué autoridad y qué verdad debemos seguir, que es la que está en la palabra de Dios. Y aquí está expresada la voluntad de Dios. Pastor, vamos a pasar a la segunda sección que habla acerca de la gloria de Dios, ¿no? Y cuando hablamos de la gloria de Dios, siempre se dice que Jesús es el único digno de recibir toda la gloria. ¿Por qué solo Jesús es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza y todo el honor? Perfecto. Hay un libro especialmente, ¿no?, que es el libro de Apocalipsis. Este libro pues se enfoca en revelar quién es Jesús. Alguien por ahí alguna vez dijo que Apocalipsis es el quinto evangelio, ¿no? Porque nos habla de Jesús. Y bueno, aquí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, miren lo que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En primer lugar,
¿Por qué Jesús es digno de recibir la gloria? Porque Él es nuestro creador, en primer lugar. Primera razón. Primera razón. Él es el dador de vida. Le debemos nosotros la vida y todo lo que existe es gracias a Él. Y en segundo lugar, allí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, miren lo que dice. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Interesante que la Biblia diga, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿no?, nos has redimido. ¿Por qué Jesús es el único digno de toda la gloria, el honor? Simple, porque Él pues ha venido a este mundo a morir por nosotros y a entregarnos pues un regalo, y ese regalo es el de la salvación. Ok, entonces dos grandes razones. Seguramente hay más, ¿verdad? Muchas más. No acabaríamos de decir las Exactamente. razones por las cuales el Señor Jesús es el único digno de recibir toda la gloria. Pero nos han mencionado dos grandes razones, suficientes, ¿no? Él es nuestro creador y Él es nuestro redentor, nuestro salvador. Es el que dio su vida por nosotros. Exactamente. ¿Cómo no darle honra y gloria a este Jesús, nuestro salvador y creador? Así Claro, es. Él es el único digno. Ahora, dice que toda la tierra va a ser llena de su gloria. ¿Cómo así toda la tierra va a ser llena de su gloria? Muy bien. Bueno, la Biblia dice, ¿no? Menciona en Apocalipsis 18. Vamos a ir a la Biblia. Apocalipsis 18. Y es interesante que en esta parte ya la Biblia menciona no solo 3 ángeles, sino un cuarto ángel que aparece en la escena. Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahí está, ¿no? Toda la tierra va a ser iluminada por su gloria. Aquí pasa algo interesante. La lección decía que bueno, ¿cómo podemos tener esta gloria de Dios? Simple, estando más tiempo con Jesús. La lección decía que mientras tú y yo más tiempo, ¿no?, pasemos con Dios en la mañana, en nuestro culto personal, bueno, el carácter de Dios será reflejado en nuestra vida. Y bueno, más adelante seremos transformados, ¿no? La Biblia dice que hay un poder, hay un momento en la historia en que la gloria de Dios será iluminada a todo el mundo. Y somos nosotros, somos su pueblo, su iglesia, ¿no?, quien tiene que reflejar la gloria de Dios, la gloria de Jesús al mundo. Pero Jesús va a hacer esta labor con nosotros humanos, ¿no?, que tenemos que alumbrar al mundo. Así es. En Éxodo, capítulo 33, versículos 18 y 19, Moisés le hace un pedido a Dios, ¿no? Es y verdad. le dice, Señor, Es muéstrame verdad. tu gloria, le dice. Y Dios le dice cuál es su gloria, ¿no? Y podemos resumir, yo creo, si usted está de acuerdo, pastor, podemos resumir que la gloria de Dios radica en su carácter, Exactamente, totalmente. ¿no? Su carácter que es misericordia, benevolencia, amor, ¿verdad? Exacto. Ese carácter de Dios que nos da la salvación es la gloria de Dios. Y es la forma en cómo nosotros tenemos que iluminar al mundo, ¿no?, con el carácter de Dios. Pero yo no puedo hacer esta tarea si es que yo no me presento a Dios cada mañana, si es que yo no recibo de Él pues la luz, ¿no? Esta gloria que finalmente tiene que llegar a todo el mundo. Quiere decir que para que esta tierra se llene de la gloria de Dios, se ilumine, quede alumbrada por la gloria de Dios, entonces necesitamos reflejar su carácter en este mundo. Exactamente. ¿Verdad? Y la única forma que reflejemos el carácter de Dios es... Claro, estando más cerca con Jesús. Correcto. Pasando cada día tiempo con Él. Así ¿no? es. Bebiendo de su carácter y bueno, por poco, bueno, mientras más estemos con Jesús, su carácter será reflejado en nuestra vida. Así es. Mientras más tiempo pasemos con Jesús y estudiando su palabra en forma objetiva, entonces podremos reflejar el carácter de Dios. Y así es como el mundo podrá ser iluminado con la gloria de Dios. Así es. Pastor, el tiempo va corriendo. Vamos a pasar a la tercera y última sección que habla acerca del Cordero Inmolado. Que al final de todo el trimestre, en realidad, aquí está el centro del Evangelio.
el centro de todo el Evangelio, el centro del mensaje de los tres ángeles, el centro de nuestra predicación y que debiera ser también el centro de nuestra vida. Hablemos del Cordero inmolado. En la Biblia se usan muchos símbolos, muchas imágenes. Y encontramos pasajes como Apocalipsis 5, 6 y 8, Apocalipsis 7, 17, 14, 1, cuando se habla del mensaje de los tres ángeles, y se habla del Cordero inmolado. ¿Qué simboliza esta imagen del Cordero inmolado? Muy bien. Como usted lo decía, pastor, especialmente el Apocalipsis, este libro, ¿no? Daniel y Apocalipsis usan bastantes símbolos para hablar y mostrar quizás la historia, ¿no? Lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Y cuando la Biblia se refiere a la imagen de un cordero, es interesante, ¿no? Un cordero es manso, es tierno, ¿no? Y bueno, la Biblia usa este símbolo especialmente para referirse a Jesús. Vamos a ir a la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 en adelante. Miren lo que dice allí, versículo 6 dice así: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí en la Biblia habla de un cordero, ¿no? Un cordero que curiosamente fue inmolado, sufrió. Sin duda alguna podemos decir que este cordero es Jesús. Es Jesús el cordero, el centro de la Biblia, el centro de todos los libros de la Biblia, Jesús. Jesús viniendo a morir por nosotros y queriendo restablecer esa división, ¿no?, que causó el pecado en la historia. Es Jesús. Y mientras más tiempo estemos con Jesús, yo creo, pastor, que Jesús debe de ser el centro de todo. De nuestra vida, de nuestros estudios incluso, de todo lo que hacemos día a día, incluso de un pastor, el centro de un sermón. Jesús debiera ser el centro de todo lo que hacemos en nuestra vida, porque en la Biblia vemos que el Cordero ocupa ese lugar central. Qué hermoso, pastor, es poder llegar al final de este trimestre, después de todo este estudio del mensaje de los tres ángeles, poder arribar en el centro mismo del mensaje, que es el Cordero inmolado, que es el Señor Jesús. Él es el centro de todo, es el centro del mensaje, es el centro de la predicación y debiera ser el centro de nuestra vida. Pastor, para dar algunas aplicaciones a la vida práctica, ahora en nuestro tiempo, con nosotros, por ejemplo, sabemos que vivimos tiempos del fin, el fin se acerca, la venida del Señor Jesús es inminente, y será pronta esa venida. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos durmiendo o estamos despiertos? Y cómo poder mantenernos despiertos para que la venida del Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche, que le sorprenda a los que no están preparados, pero nosotros debemos estar preparados. ¿Cómo podemos mantenernos despiertos, pastor? Muy bien, lo decíamos al principio, pastor. El secreto para no estar esperando, ¿no? Esperando y esperando simplemente, pues es estar activo, ¿no? Tener una espera activa. Y lo podemos ver en la Biblia. Hay una linda parábola que Jesús contó, ¿no? Mateo 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y la Biblia cuenta, pues, en esta parte de la Biblia que habían 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, ¿no? Pero bueno, el esposo demoraba. Muy parecido a cómo Jesús está demorando hoy en día a esta tierra. Y la Biblia decía que 5 de estas mujeres sensatas habían preparado un poco de aceite para sus lámparas, por si el esposo demoraba. Y otras 5, lamentablemente, la Biblia las llama insensatas, ¿no? 5 vírgenes insensatas que no estuvieron listas, que no prepararon, ¿no?, aceite. Y finalmente vemos en la parábola que el esposo llegó. Y mientras se oía, ¿no?, el esposo está llegando, todas las vírgenes se despertaron, pero solamente las 5 vírgenes que tenían y habían preparado aceite fueron las que estuvieron listas para recibir al esposo. Solamente 5. ¿Cuál es el secreto aquí? Es la preparación. Yo no sé, querido hermano, ¿qué estás haciendo en tu vida, querido amigo? Si tú estás preparado, ¿qué estás haciendo tú hoy?
¿Qué pasaría si Jesús llegase hoy? ¿Te encontraría listo? ¿Estás esperando pero activamente? ¿Estás participando de la iglesia? ¿Estás esperando al Señor de forma activa? Yo te pregunto, que esa sea nuestra respuesta, ¿no, pastor? Que nosotros formamos parte de esas 5 mujeres, 5 vírgenes que estaban preparadas, listas, esperando al esposo, y que no seamos parte de este otro grupo de 5 mujeres que no estaban preparadas, que sí tenían el deseo de esperar a Jesús, ¿no? Es interesante, estaban esperando al esposo. Puede ser que hoy en día tengamos el deseo de esperar a Jesús, pero ese deseo a veces no es suficiente, pastor. Tenemos que prepararnos, tenemos que tener la Biblia, usar la Biblia y estar con la luz cada día, listos esperando a Jesús. Así es. Pastor, y una pregunta más. Últimamente se escucha en algunos sectores que algunos, hablando acerca de la pronta venida del Señor Jesús, dice que ya estamos viviendo el último tiempo y ya debemos abandonar las ciudades, que debemos ir al campo, construir un terrenito por ahí, porque ya debemos huir de las ciudades. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre los extremos, ¿no? Por un lado, el extremo de dormirnos y decir, no, falta mucho para la segunda venida, ¿no? Así que vivamos nomás mientras tanto tranquilos. Y el otro extremo de que ya Jesús está en camino y debemos ir a los montes. ¿Cómo mantener el equilibrio para no caer en ninguno de estos extremos y en ninguna de estas especulaciones? Perfecto, pastor. Yo creo que la respuesta está en la Biblia. La Biblia siempre va a tener la respuesta ahí. Y cuando estudiamos las profecías, nos damos cuenta que las profecías no son para infundir miedo, no es para generar alarma, no es para generar un movimiento allí desesperado. Al contrario, si Dios ha revelado en su palabra las profecías, es para que tú y yo estemos preparados, ¿no? Interesante. Entonces, siempre y cuando nos mantengamos en la verdad, en la Biblia, pues estaremos seguros, dice la Biblia, ¿no? Debemos tener mucho cuidado, queridos amigos, ¿no? De no dejarnos llevar por estas voces, ¿no? Que generan alarma, que generan simplemente fanatismo, como usted lo decía, pastor. Tenemos que aferrarnos a la Biblia. Y como decía la lección de esta semana, tenemos que aferrarnos a Jesús. Mientras más cerca estemos de Jesús, no encontraremos alarma, no encontraremos desesperación, pastor. Encontraremos paz, encontraremos seguridad de que Dios es quien guía la historia. Que Jesús, pues finalmente está con nosotros, ¿no? Esperando ese lindo momento. Así es. Creo que tenemos un ejemplo bien práctico en la profecía de Daniel 2, con el sueño de Nabucodonosor y que Daniel lo interpreta. Exactamente. Estamos viviendo la etapa final, debemos ser conscientes que estamos en la etapa final. Pero al mismo tiempo el libro de Apocalipsis también nos habla de algunas profecías que aún deben cumplirse, como una ley dominical, una persecución a los cristianos, una pena de muerte para los cristianos. Y mientras eso no llegue, pues todavía no es el momento de huir a los montes. Exactamente. La escritora Elena de White dice que debemos vivir como si Jesús va a venir mañana, con esa presteza de que Jesús ya viene mañana, pero al mismo tiempo planificar y hacer planes y trabajar como si todavía vamos a vivir 100 años. Es verdad. ¿No? Entonces tenemos que mantener ese equilibrio y no ir a ningún extremo. Queridos amigos, ha sido un gusto poder haber estado con ustedes de parte de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia, aquí en Cochabamba. Les agradecemos por su atención, por habernos acompañado durante estos 13 sábados o estas 13 semanas. Y hoy agradecemos de manera especial al pastor Cristian Calle por habernos acompañado. Les invitamos, aunque ya esta lección concluyó, esta lección ya terminó, pero el próximo sábado tendremos una próxima lección. Y el sábado 1 de julio estaremos ya estudiando juntos una nueva lección. Y les animamos a que puedan conseguir sus materiales para estudiar la lección de la escuela sabática. Si todavía no la tienes, acércate a la iglesia adventista más cercana para conseguir tu próxima lección. Permítanos terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos, Señor, por estas lecciones que hemos estudiado durante todo este trimestre acerca del mensaje de los 3 ángeles. Y sobre todo, Señor, haber estudiado acerca de nuestro Señor y Salvador y Creador,
nuestro Señor Jesús, que es el centro del mensaje. Sabemos, Señor, que tu venida está pronta, que tú ya estás por volver. Ayúdanos, Señor, a que esa espera la hagamos en forma activa, trabajando para ti, trabajando por nosotros mismos y por la salvación de otras personas también. Permite, Señor, que pronto podamos reunirnos contigo y con nuestros amigos. Te lo pedimos por Jesús. Amén.